Bueno, entonces ahora analizaremos este argumento no válido. Todos los A son B, C es un B, por lo tanto C es un A. Entonces, para mostrar que este formulario no es válido, demostraremos cómo puede conducir a una conclusión falsa de premisas verdaderas. Entonces, tenemos las manzanas son frutas, los plátanos son frutas, por lo tanto, plátanos son manzanas. Bueno, entonces eso lo convierte en un argumento no válido, ¿vale? Ok, ahora vamos a ver otros ejemplos para poder analizar más inferencias. Entonces tenemos: todas las personas altas son griegos. John Lennon era alto, por lo tanto John Lennon era griego. Entonces, un argumento válido con premisas falsas puede llevar a una conclusión falsa. Cuando se utiliza un argumento válido para derivar una conclusión verdadera de premisas falsas, la inferencia es válida porque sigue la forma de una inferencia correcta. También puede utilizarse un argumento válido para derivar una conclusión verdadera de premisas falsas, como tenemos en este otro ejemplo de acá, donde dice: todas las personas altas son músicos. John Lennon era alto, por lo tanto John Lennon fue un músico. En este caso tenemos dos premisas falsas que implican una conclusión verdadera. Bueno, amigos de FreeMathWords, ahora tenemos otro ejemplo acá que dice: todas las personas que he visto esta semana tienen gripe. Luego entonces hay una fuerte epidemia de gripe. Este ejemplo no lo conocemos como una inferencia, sino lo conocemos como una falacia. Entonces, a lo que se le denomina inferencia incorrecta. ¿Ok? ¿Por qué? Como dice aquí, la muestra es muy pequeña para hacer la generalización. O sea, no estamos enfocados en algo. Bueno, amigos, ahora veremos qué pasaría si la inferencia pasa por un proceso físico real. Entonces, vemos en este ejemplo un esquema de implicación. Entonces, ¿cómo explicar esto del esquema de implicación? Entonces, el camino que se recorre desde el planteamiento de la hipótesis hasta la validación de la conclusión está medida por este esquema, el esquema de implicación, que es la piedra angular de la deducción. Entonces, la realidad del mundo no se nos manifiesta como un conjunto de cosas o de hechos aislados, sino que por el contrario aparece como un proceso o como un conjunto de hechos y de cosas relacionados entre sí, de forma que unas cosas dependen de otras. Unos hechos suceden a otros, o suceden siempre y cuando se dé un orden entre determinadas circunstancias, etc. Entonces, en este esquema implicativo, que hace parte de las inferencias a través de un proceso físico real, vemos que tenemos dos premisas, A y B, y la conclusión que es A, entonces B. Entonces, si A es falsa, B es falsa. A, entonces B es verdadera. Entonces, si A es verdadera, B es falsa. Y B es falsa, entonces tenemos que A, entonces B es falsa. Acá tenemos, si A es falsa, B es verdadera. Entonces A, entonces B es verdadera. Y si tenemos que A y B son verdaderas, tenemos que A, entonces B es verdadera. Tenemos un ejemplo acá. Si hoy es martes, entonces mañana es miércoles. Entonces, la formación del esquema implicativo se construye en el sujeto, inicialmente en el ámbito de las situaciones reales de la vida diaria, donde la implicación tiene una ubicación espaciotemporal y una relación causa-efecto, es por llamarlo así significativa.
En el siguiente subesquema que vamos a ver, análisis del lenguaje, vamos a ver un poco más algo de la lógica matemática, que son el cálculo proposicional y cuantificacional. Esto lo vamos a explicar en otros videos más a fondo. Ahora vamos a hacer como un breve abrebocas. Tenemos los símbolos que identifican pues cada uno de las proposiciones. Ejemplo, P y Q es la conjunción y este es su nombre. Tenemos O, P o Q, que es la disyunción. Tenemos no P, que es la negación. Tenemos este símbolo que es el de implicación, que ya lo hablamos, P entonces Q, y la equivalencia, que es P equivale a Q, o también conocida como bicondicional. En este análisis del lenguaje se considera acá el empleo del lenguaje proposicional y cuantificacional. ¿Qué significa esto? Manejo significativo de las conectivas lógicas, negación, disyunción, conjunción, condicional y bicondicional de proposiciones, que es lo que les acabo de mostrar en la tabla. E inferencias derivadas de un enunciado aplicado de las leyes de la lógica. También se analizan enunciados que involucran cuantificadores y las inferencias que de ellos se derivan. Además se proponen problemas con conjuntos en los cuales se aplican las operaciones básicas del cálculo proposicional y cuantificacional. Estos problemas los veremos en otros videos que voy a subir muy pronto, donde explicamos unos ejemplos muy concisos del examen. Bueno, así llegamos al siguiente subesquema, que es el control de variables. Entonces, el control de variables, ¿qué es? Es una competencia lógica que debe aplicarse en el análisis de una situación hipotética donde intervienen varias variables para poder distinguir cómo contribuye cada una de ellas a la obtención de un resultado propuesto. ¿Por qué resalto el método científico? Porque corresponde a una forma rigurosa, ordenada y sistemática de trabajar, la cual permite ordenar datos, resultados y conclusiones que sean confiables. Bueno, el siguiente subesquema que vamos a tratar son las posibilidades lógicas. ¿Qué son las posibilidades lógicas? Son las consecuencias que se pueden o no desprender de una situación dada. En algunos casos las situaciones se representan como posibles, esto es, el resultado expresado puede darse dentro de las condiciones planteadas sin contradecir ninguna de estas. Acá tenemos un breve ejemplo de un diagrama de árbol. Tenemos una representación de dos conjuntos, A, piña, fresa, y B, pollo, huevo, atún. Entonces en el diagrama se representa A por B, la piña, la fresa, y tenemos todas las consecuencias posibles, que es el conjunto de llegada. Tenemos el conjunto de partida, que son las posibilidades que hay. Entonces tenemos como conclusiones o como consecuencias pollo, huevo, atún, pollo, huevo, atún. Y los conjuntos que forman A por B serían piña, pollo, piña, huevo, piña, atún, fresa, pollo, fresa, huevo y fresa, atún. Bueno amigos, con eso llegamos a la final de este video y de este esquema de razonamiento lógico dentro de la prueba de razonamiento lógico matemático del examen para el ingreso a la Universidad de Antioquia. Esperaremos subir muy pronto el siguiente video donde explicaremos el siguiente esquema y hablaremos un poco más de los ejemplos concisos de razonamiento lógico para terminar ya la parte de teoría y práctica sobre el razonamiento lógico. Muchas gracias, no se olviden de suscribirnos y compartir nuestro canal, visitar nuestro blog www.freemanworks.com
www.blogspot.com.co. Buenas noches, hasta luego.